Se sabe, el rodaje de Apocalypse Now, el muy accidentado rodaje de Apocalypse Now, tuvo lugar en Filipinas, en varias partes, en varias etapas. El señor Marlon Brando había recibido ya un adelanto de esos muy considerables emolumentos. Y en esta que le dijo al señor Coppola: me niego a ir hasta las Islas Filipinas. Cosa que evidentemente sucedió. Marlon Brando finalmente viajó a las Islas Filipinas. Pero ahí montó de nuevo el pollo. Si Francis Ford Coppola decía blanco, Marlon Brando decía negro. Si Francis Ford Coppola decía buenos días, aunque luciese un sol de justicia, Marlon Brando decía buenas noches. ¿No le gustaba Dennis Hopper en una escena? Francis Ford Coppola tenía que tragar con el contrato lentejas. Y eso que le conocía de haberle dirigido en El Padrino. Para mayor información os remitimos al programa que en su día realizamos en Lloviendo Cine sobre rodajes malditos, rodajes accidentados. Ya vemos que don Marlon Brando, genio y figura, en todos los sentidos de las dos palabras. Porque vaya figura y vaya personaje el que en definitiva creó y se creyó el señor Marlon Brando. Pero estamos hablando de escándalos de cine. Y el que va a cerrar el programa de hoy de Lloviendo Cine Express no nos hubiera gustado contarlo. Pero es un escándalo protagonizado, nunca mejor dicho, por don Marlon Brando en una película, en una determinada escena. Parece ser que fue así. Todas las fuentes lo confirman. Y activamos el modo dos rombos porque la película de la cual vamos a hablar a continuación había que ir a verla en España, cruzando la frontera. Lo verde empieza en los Pirineos, decía la película. Pues se refería a cruzar la frontera para ver películas como esta, la película escándalo de la historia del cine, El último tango en París. Ya nos gustaría que todas las informaciones que van a venir a continuación al programa de hoy de Lloviendo Cine Express hubiese que tomarlas entre algodones, pero desgraciadamente ya decimos que todas las fuentes parecen decir todo lo contrario, que lo ocurrido en cierta escena del rodaje de El último tango en París fueron cinema verité, y nos vamos a explicar. Todo esto ha sido una polémica en diferido, que diría el otro, por cuanto la película es del año 1972 y la polémica surgió bien entrado el siglo XXI. En una determinada escena de la película, Marlon Brando comete una agresión sexual contra Maria Schneider, o habría que decir el personaje de Marlon Brando comete una agresión sexual sobre el personaje de Maria Schneider, o hemos dicho bien al principio. Y ahí es donde entra la duda. Ahí es donde entra la posibilidad del cinema verité. Por cuanto Maria Schneider, en unas declaraciones hechas en el año 2007, comentó que en la escena hubo más que actuación. Parece ser que don Marlon Brando se estaba untando con mantequilla durante una mañana una tostada y se le ocurría una idea. ¿Por qué no utilizar este jugoso derivado lácteo en la susodicha escena de la agresión? Don Marlon Brando y don Bernardo Bertolucci, director de la película, quién sabe, mientras desayunaban esas tostadas con mantequilla, comentaban a su vez posibles adiciones al guión y a la historia del último tango en París. Y llegado el día del rodaje de la citada escena, don Marlon Brando y Bernardo Bertolucci decidieron en comandita agregar, nunca mejor dicho y perdón por la expresión, mantequilla a la escena. Quien en teoría no sabía nada del asunto era la ya afinada Maria Schneider, quien se aprestó a rodar la escena sin saber de la misa a la mitad.
Y ahí es donde y cuando entran las diferentes versiones, las contradicciones, según quien cuente la historia. María Schneider afirmó ser sometida a humillaciones sexuales. Bernardo Bertolucci lo medio confirmó diciendo que sí, que había habido previo pacto con Marlon Brando para dotar de veracidad la escena de Marras. No quería que fingiese la humillación, quería que la sintiese, declaró con el tiempo don Bernardo, al tiempo que añadió que todo había sido fruto de una confusión, que allí no había pasado absolutamente nada, que el rebote de María Schneider solo fue porque no fue informada hasta unos segundos antes de filmar la escena de que se iba a incluir la mantequilla. Vittorio Storaro, director de fotografía de la película, dijo en cambio que aquello simplemente era cine, simplemente era pura actuación, que María Schneider sabía muy bien lo que estaba haciendo, es decir, actuar. Y Marlon Brando, ¿dijo esta boca es mía don Marlon Brando en algún momento? Pues ni se le conocen declaraciones, ni estaba ya entre nosotros cuando esta polémica saltó hace unos pocos años. Tiempo en el cual saltaron todas las alarmas en Hollywood y en alrededores por las polémicas surgidas alrededor del Me Too, que encontraron pasto y de qué manera con este hecho acaecido hace 50 años. No entraremos a valorar moral o éticamente las actuaciones de unos y de otros. Violación, no hubo tal. Engaño por parte de Brando y de Bertolucci, pues eso sería ya harina de otro costal. Nos introducimos ya en caminos lindantes con asuntos que ya no son estrictamente cinematográficos. ¡Ay! Esta marca registrada que se llamaba Marlon Brando. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en este caso una nueva entrega de Lloviendo Cine Express, una nueva entrega de este serial que hemos empezado sobre escándalos de cine. Le ha llegado el turno a don Marlon Brando, que ya hemos visto que nosotros sepamos que tuvo una vida de lo más llamativa, y seguro que nos dejamos en el tintero aspectos de su vida. Volverán a Lloviendo Cine más escándalos cinematográficos, y tened por seguro que también volverá Marlon Brando en más de una ocasión a Lloviendo Cine. Esperemos que no por temas como los del programa. Esperando que el mismo haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que se me ocurra, como siempre, en los próximos días. Entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, y no me hagáis hacer ninguna broma con la manteca. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine par 10. Sayonara.